Más de 100 personajes transitan por las páginas de este libro que hoy presentamos en Periodista Digital, Juguetes rotos, dedicado a los grandes mitos de la música, el cine y la televisión. ¿Existe vida más allá de la fama? ¿Es la popularidad la droga más dura a la que deben enfrentarse quienes consiguen llegar a lo más alto? Jaime Barrientos, periodista y escritor, desmenuza con precisión de cirujano los ascensos y caídas, el nacimiento, auge y derrota de quienes lo tuvieron todo: juventud, dinero, sexo y gloria. A unos se los llevaron las drogas y el alcohol, el hastío o la velocidad. Otros aún se mantienen y algunos lograron salvarse. Vamos a repasar, junto al autor, las biografías rotas de juguetes destrozados a mayor gloria de los índices de audiencia. Jaime Barrientos, buenos días y bienvenido a Periodista Digital. Hola, buenos días. Gracias por habernos hecho hueco, que sé que tienes un trabajo desde hace unos días que te consume todo el tiempo y que es en el primer canal musulmán de lengua hispana, ¿verdad? Córdoba. Sí, es Córdoba Internacional Televisión. Y bueno, soy el moderador de los debates de los martes y el responsable de informativos. Bueno, y un trabajo que apunta muy bien, ¿no? Eso espero. Gracias. Bueno, pues gracias y gracias por venir a presentar este libro y a repasar con nosotros. Gracias por dejarme hablar de mi libro. Un libro que, bueno, es fascinante y que, como bien he dicho, repasa más de 100 nombres, que ahora nos contarás en qué te has basado para, pues, incluir a unos y sacar a otros, supongo, porque habrás tenido que seleccionar de alguna manera, porque es un tema tan amplio. Sí, estábamos comentando fuera de micrófono que esto es un poco el libro de arena de Borges, que es que no tiene ni principio ni fin. O sea, se van añadiendo, por desgracia, cada día nuevos personajes. Bueno, pues la primera pregunta es casi obligada. Jaime, ¿qué es un juguete roto? Un juguete roto, bueno, esa misma pregunta es la que le hice a 3 expertos. A Carmele Marchante, a Toni Marmota, que fue bajista de La Frontera, y a Rafa Fernández, crítico de cine. Y bueno, pues en esencia, juguete roto es todo aquello que deja de funcionar. Y como dicen algunos de estos 3 periodistas, pues claro, eso se da en todas las profesiones. Incluso la jubilación puede suponer también una manera de romper un juguete cuando ya no sirves, cuando se supone que ya no sirves, cuando has dejado de interesar al público porque el público ha cambiado o porque tú has cambiado, pues eso es un juguete roto. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos personajes? Porque hablamos de personajes muy distintos, tanto del panorama nacional como internacional, y bueno, distintos, todos se dedican al mundo del espectáculo, música, cine, pero bueno, muy distintos unos tienen dinero de cuna, nacieron en familias bien, los menos, sí es verdad, son casos más particulares, otros se han hecho a sí mismos y bueno, pues partieron de cero y llegaron a mucho, pero ¿qué tienen todos en común? Que no supieron gestionar su éxito. No es frase mía, es frase de un psiquiatra que se llama el doctor Collaut. Sí. Y él dice eso, que tenían un propósito de vida, pero no tenían estilo de vida. Simplemente, y aparte es que hay una cosa también que afecta también a los políticos, que es lo que se ha dado en llamar el síndrome de la Moncloa. Cuando te rodeas o te rodean de un grupo de gente que te está diciendo en todo momento lo maravilloso que eres, lo bien que lo haces todo, entonces pierdes el sentido de la realidad. Y claro, ahí es donde hace falta ese esclavo que llevaba a César, que le iba diciendo, recuerda que eres humano. Y en muchos casos ese papel deberían haberlo jugado los padres, los tutores, porque muchos además son lo que yo denomino niños amaestrados, niños a los que no les dejaron vivir su infancia en aras de eso, del dinero. Pero en esos casos de niños amaestrados, que luego hablaremos, está en el caso de Joselito, Pancho de Verano Azul, y bueno, otros tantos que se salvaron, como Rocío Dúrcal, Ana Belén, por ejemplo, bueno, Pili Mili, ya luego nos centramos un poco más. Fue casi peor. La verdad es que no hace falta que te pregunte el libro salteado, te lo sabes entero. Me lo he leído, me ha gustado mucho, como te he dicho antes de entrar a la entrevista. Lo que me llama la atención es que en esos casos que decimos,
es peor el entorno. O sea, realmente la gran culpa, por echar la culpa a alguien, no ha sido tanto de ellos como del entorno, porque en el caso de Joselito, su apoderado era el que se llevaba gran parte del dinero, él lo dijo. Bueno, y no solamente en ese caso, en el caso de Elvis Presley, en el caso, por ejemplo, pues de Brian Jones. Claro, es que también en estas páginas hay crímenes no resueltos. A todo el mundo le vino muy bien cuando se murió Brian Jones de los Rolling, porque claro, él se iba a separar del grupo. Entonces, eso planteaba una serie de problemas de royalties, de la denominación de origen. Entonces, hay veces en el que yo estoy de acuerdo con Agatha Christie, para saber quién ha provocado un crimen no tienes que ver más que a quién le beneficia. Y a lo largo de esta página, sobre todo en la sección internacional, pues ves que los intereses son tan económicos y de cualquier otro tipo son tan brutales que al final terminan devorando al... Claro, es que hay algunos de los casos, sobre todo los internacionales, que los personajes son auténticas empresas, máquinas de hacer dinero. No lo digo por los niños, lo digo el caso de Macaulay Culkin, el niño de oro, sí, como bien lo titulabas. Bueno, el caso de los niños que sí, pero pues Michael Jackson, por ejemplo. Sí. O Drew Barrymore, por ejemplo, o Tatum O'Neal. Tatum O'Neal cuenta en sus memorias, en su primera parte de las memorias, como a los 12 años ya había participado en su primera orgía. Drew Barrymore, con 12 años, era cocainómana, alcohólica, hasta el punto de que su madre la tuvo que ingresar en un centro de deshabituación. Bueno, en el caso español no llega a ser tan exagerado. Bueno, el cine kinky, que sí que... Sí, bueno, el cine, lo que se conoce con el nombre de cine kinky, pues fue todas esas películas del Pico, de Prisa, y eran todos, precisamente, se representaban a ellos mismos o a alguien que conocían. Era el caso, pues eso, del Pirri, de José Luis Manzano, y pues eso, nacieron en una España del desarrollismo, cuando se despobló el campo en beneficio de las ciudades. Entonces, en barrios de chabolas o de casitas bajas, pues nacieron sin control. Luego, además, fue la muerte de Franco y una etapa en la que o todo era pecado o todo era delito, y se cambió a justo lo contrario, el todo vale, y no había problema con nada, aparte que todavía no se sabía bien cómo funcionaban ciertas drogas. Y por eso hablo también en el libro, que es la mía, la generación del descontrol, porque nadie nos explicó dónde nos estaban metiendo. Me llama la atención en concreto de ese cine, de esos años, que eran chicos, la mayoría, que salían en El Caso, el periódico de sucesos del momento. Sí, ahí empecé yo. Sí, eran los propios directores los que iban a buscarlos y a hacer sí, los castings se hacían en la calle. De hecho, en el caso del Pirri, pues precisamente fue para hacer un casting me parece que era, cito de memoria, lo de la Iglesia, y cuando estaba preguntándoles a unos chicos, de repente vio salir a un chavalín pequeño, rubio, corriendo de un estanco y esconderse en otro grupito de chicos, y es que acababa de robar pues, un paquete de tabaco. Lo que contabas. Vale, ¿es entendible esta pregunta? A ver, no quiero que se me malinterprete esta pregunta, pero ¿es más entendible en casos como estos llegar a ser un juguete roto que un caso como por ejemplo el de Carmen Ordóñez, que era una mujer que lo tenía todo? Sí, yo creo. Vamos a ver, y pongo el ejemplo, por ejemplo, de Maradona. En ocasiones no se puede subir a un niño de las chabolas a los 12 años, elevarle a la categoría de Dios, porque es que luego ya todo lo que le queda en esta vida es caer. O sea, ya todo el resto es descenso. Entonces, por eso yo estoy en contra de ciertos programas en los que se utiliza, entre comillas, a estos niños, no tanto por las productoras como por quienes tienen alrededor, que muchas veces, pues, los padres, que también se ven en el libro, padres que no llegaron a donde querían, quieren que sus hijos cumplan esos sueños. ¿Problemas de talentos te refieres? Sí, de que quieren para sus hijos de alguna manera lo que ellos no consiguieron. Es el caso también, volvemos nuevamente a Michael Jackson. El padre creo que les daba unas palizas tremendas porque él habría sido un músico fracasado,
y entonces quería lo mejor para sus hijos, pero equivocadamente. Fíjate si estaría equivocado que cuando le preguntaron, ¿pero pegaba usted a sus hijos? Dice, no, yo les daba con el cinturón, pegar es pegar con un palo. Entonces, claro, Pero bueno, no en era... ese caso el propio Michael ya llegó a reconocer que esto también formó parte de... O sea, sin esto él no hubiera llegado donde llegó. Él lo llega a reconocer. Sí, bueno, también eso llegó a donde llegó para... y vamos, tenemos que estarle agradecidos a todo el mundo que le gusta la música. Pero hay vidas que yo creo que son muy bonitas por lo que aportan, pero para vivirlas, vamos, no es tan fácil. Antes decía Jaime que los políticos también podrían llegar a ser juguetes rotos. ¿Nosotros en nuestro panorama nacional piensa que tenemos alguno que puede llegar a esto? Hombre, ahora mismo se me ocurre Roldán, por ejemplo, en su día, que fue director general de la Guardia Civil, pues terminó en la cárcel. Bárcenas, yo no sé si lo consideras político o lo consideras administrador, porque hay gerentes y hay administradores. O sea que sí, sí los hay. Sí, Y el caso Malaya, yo creo que también y esperemos que sigan cayendo. Esperemos. ¿Es sinónimo de droga juguete roto? En algunos casos sí, y en su gran mayoría sí. Pero también hay otras maneras de caer. Por ejemplo, la anorexia, la bulimia, son enfermedades que también se cebaron sobre todo con las mujeres actrices, pues por aquello de la imagen. Y también, o por ejemplo, en el caso de James Dean, fue simplemente la velocidad. O sea, pero en un porcentaje altísimo sí, las drogas. Decía un directivo de una cadena de televisión que engancha totalmente lo de salir y los focos, que te produce unas endorfinas que no te producen otras cosas y que cuando eso se acaba y se apagan los focos, cae la autoestima de una forma brutal. Nuevamente vuelvo a referirme a la política. ¿Qué no tendrá la política? Que no dimite nadie y que en cuanto conocen los entresijos del poder no quieren marcharse ni con las urnas muchas veces. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que estar en la política también genera endorfinas? Todo lo que es de cara al público llega al final a engancharte, si no mantienes la cordura. Y ya te comentaba antes que muchas veces es complicado mantener la cordura cuando todos a tu alrededor te dicen lo maravilloso que eres y lo bien que lo estás haciendo todo. ¿De quién se debería de rodear esta gente o las nuevas promesas o la gente joven que tiene todos los requisitos para triunfar? Fundamentalmente de gente que les quiera y que les comprenda. Porque también los artistas son en muchos casos personas complicadas. Para mí una manifestación artística no es muchas veces más que la expresión de un grito, algo que no puedes sacar de otra manera. Y entonces en ese sentido... ¿Qué es lo que tienen todos en común, que le preguntaba antes? Sí, ¿qué tienen en común? Pues que no supieron gestionar su éxito. ¿Qué les faltaba? Pues posiblemente cariño, posiblemente comprensión. Hay diferentes personajes que dicen eso, que han hecho, que han dado casi volteretas con las orejas simplemente para que la gente les quisiera. Eso dice, por ejemplo, también James Dean. Es que hay casos en los que me llama la atención, no creo que, nunca se sabe, pero el caso de Carmen Ordóñez, el caso del hijo de Lola Flores, que no tuvieran cariño, que no estuvieran bien rodeados, son casos concretos donde... Nunca puedes saber, es que yo creo que el sufrimiento no es cuantificable. Entonces, desde ese punto de vista, nunca sabes si lo tenían todo o no. Son gente que a lo mejor han tenido éxito, pero no han llegado a donde ellos querían, o su nivel de frustración es tan alto que a la más mínima contrariedad se venían para abajo. Nuevamente volvemos a referirnos a personalidades artísticas que, por ejemplo, como en el caso de los actores, precisamente por su profesión, tienen que asimilar roles externos, papeles externos, y eso les hace
pues muy bien que funcionen en el cine, pero luego les hace muy vulnerables como personas, como seres humanos. ¿Y qué puede fallar en el caso, por ejemplo, de Belén Esteban? Que parece que cuando pensamos en juguetes rotos siempre nos viene a la cabeza, aunque yo he de decir que Sí. viéndola recuperada recientemente ya El empiezo libro, a pensar que puede ser un juguete roto que se puede llegar a reparar o que sea reparado. eso, esperemos de Belén Esteban y de tantos otros. A mí Belén Esteban, precisamente lo que me gusta de su personalidad es la fortaleza que tiene. Hemos visto a lo largo de los años a la televisión devorar un montón de seres humanos, al fin y al cabo, y esta mujer resiste precisamente por eso el capítulo lo titulo con una canción del dúo dinámico, Resistiré. Pero en el caso, referido a lo que usted hablaba, el caso de Belén no creo que es porque le falte cariño. En este caso sería porque la deslumbró un mundo que nunca había visto. Sus problemas vinieron precisamente, como decía aquel otro que pasó, también otro juguete roto, que decía, posiblemente la noche le confunde. También para el siguiente No sé si libro recuerdas. ya. Sí. Me encanta hablar de este fenómeno, bueno, porque siempre provoca debate allá donde sale ese nombre y hay mucha gente que la quiere y mucha gente que la odia, pero no pasa nunca desapercibida. Y el propio Pablo Basile, un empresario como pocos y que sabe bien de lo que habla, dice que la clave de Belén, que es como una especie de peronista anónima y que la clave de Belén es que la gente se identifica con ella. Sí, en realidad, de hecho, ha llegado a ser, la han llegado a utilizar en tesis doctorales, y esta misma pregunta es la que se hizo Paris Match cuando analizó el fenómeno en Belén Esteban. Y claro, es que Belén Esteban en sí es una teleserie, es una telenovela. O sea, hay amores, desamores, hay toreros, hay eso, que por su hija mata, es decir, saca lo más primario, pero también lo más próximo a todos. O sea, quién en su lugar, sobre todo las personas que ven este tipo de programas, pues también sirve un poco para decir, hombre, pues los ricos también lloran, que era otro el título de la primera teleserie que hubo en este país, en España. Pero el caso de Belén es una chica hecha a sí misma, sin estudios, sin preparación, pero que de repente se le cruzó en su vida un torero y a partir de ahí ya es ella, ya no tiene nada. ¿Sabes lo que le digo? Que no es que esté rodeado de nadie, es ella auténticamente como es, no tiene reglas, habla de lo que quiere, como quiere. Yo creo que en eso reside un poco el secreto, claro, de su... Pero también está su virtud, es también su defecto. Que claro, una persona que piensa que nunca se equivoca, que siempre está en posesión de la verdad, pues claro, hasta que no te das cuenta que te equivocas no puedes dar marcha atrás o variar el camino. Entonces, en ese sentido, sí, precisamente su fuerza y su valor es lo que le han hecho estar donde está, pero también su fuerza y su valor y el no querer dar cuentas a nadie es también la que la ha llevado a donde está. Muchos de los juguetes rotos que aquí repasa Jaime terminan, solos, prácticamente solos y sobre todo sin dinero. Y han llegado a ganar grandes fortunas. Ese es uno de los requisitos principales. También, por supuesto. ¿Y en qué se va? Pues lo que te decía antes, o en llevar una vida disparatada, o en drogas. Y luego aparte es que, por ejemplo, en el caso de la cocaína no es solamente la cocaína, sino todo lo que lleva de alrededor. Pues como te crees el rey del mambo, pues invitas, regalas y haces gastos realmente absurdos. Como el caso puede ser de Carmen Ordóñez, me vino otra vez a la cabeza, porque es verdad que todo el mundo que la conoció decía que era manirrota, que todo lo que ella ganaba lo gastaba en ella y en quien la rodeaba. Sí, ese es el caso también, que no cito aquí, de Bárbara Hatton. Pobres niños ricos.
cuando tienes mucho dinero no sabes quién se acerca a ti o por tu dinero. Y eso es una cosa que también me dijo Julio Iglesias en su día. Dijo, llega un momento en la vida, cuando tienes mucho éxito, que solamente te puedes fiar de la gente que has conocido en la infancia. Y yo añado, no porque sean mejores o peores, sino porque a un niño le es más difícil mentir, claro, o disimular. Uno de los casos reseñables en eso que estaba diciendo es el caso de Joselito, un niño que durante el tiempo que llegó a ganar esa cantidad de dinero pues estaba rodeado de gente, era muy querido y que ahora está prácticamente solo y que de ahí... No, ha rehecho su vida fuera de los focos y de la gran pantalla, sí. Es que me llamó mucho la atención cómo puede pasar del gran niño de las películas a de lo último que se sabía de él a nivel así mediático era cuando le habían pillado con tráfico de armas. Sí, bueno, él siempre negó lo del tráfico de armas. Él dice que fue a Angola, sí, porque le acusaron de mercenario. Es su palabra contra la de los demás, porque eso no se probó. Y él dice que no, que es que él estaba en Angola porque le gustaba la caza. Otra cosa es que si tuviera problemas con las drogas y cumpliera una condena en la cárcel. Pero es el beneficio de la duda. Él dice que era por caza, pues bueno. Bueno, él lo que sí decía es que había ganado dinero suficiente como para no tener que preocuparse ya nunca más, ni tener que trabajar para vivir y que ese dinero se ha esfumado. Que se lo llevaron pues nuevamente. Pues pasa también en el mundo de los boxeadores, pasa también en el mundo de los toros, pasaba antes en el mundo del fútbol. Y es que, claro, si tú puedes ser muy bueno en tu profesión, pero eso no lleva añadido que seas un economista genial. Entonces, cuando tú te fías de la gente que tienes a tu alrededor, claro, es cuando descubres que te la han jugado cuando ya no tienes nada. Mientras vas pidiendo y te van dando, pues no hay problema. Es cuando de repente te dicen, oye, que se ha acabado. De boxeadores como Poli Díaz, por ejemplo, del que hablas también en el, sí, el potro el libro, y que parece que, según lo último que sabemos de él, no está tan recuperado como Joselito. Por desgracia, pues precisamente, mira, el libro surgió de un reportaje que hice en la revista Tiempo, precisamente cuando le apuñalaron hace 1 año y medio. Sí. Entonces empecé a investigar qué otros juguetes rotos había y de alguna manera pues es el que dio pie a este libro. Hablamos del dinero de Joselito, de que él mismo dice que llegó a ser cantidad suficiente, pero que igual que le llegó se lo gastaron quienes lo rodeaban y se esfumó. Pero, por ejemplo, otra persona que también ha ganado mucho dinero, como para no tener ahora problemas económicos o para no trabajar si no quisieras, Bárbara Rey. ¿Cómo ha podido llegar a...? ¿La pones la encasillas en juguete roto? Yo no tengo tan claro que sea juguete roto, pero es verdad que el dinero parece que no está. Es juguete roto desde el punto y hora de que de su trabajo ha vivido relativamente poco tiempo. O sea, el resto ha sido de contar sus miserias, amores, desamores, miedos, encuentros y desencuentros. Bueno, pero porque ha hecho de eso un negocio. Y bueno, ha hecho un negocio. A hacer un negocio pero bueno, por ejemplo, su marido Ángel Cristo la acusó de tomar drogas directamente en un plató y una de las periodistas de la prensa del Corazón, ahora mismo no voy a decir el nombre porque no estoy seguro, tendría que buscarlo en las páginas del libro, pero también la acusó de ludopatía, cosa que ella en ningún momento negó. Y claro, todas estas, digamos, hábitos, de alguna manera te están hablando de una descompensación, y en cuanto hay una descompensación, hay un juguete que no funciona del todo bien. En el libro habla de que se la dio a Bárbara Rey una cantidad de dinero suficientemente grande por parte de una personalidad con la que siempre se le ha relacionado, rumores... Y que ella misma se dedicó a fomentar. Cuéntenoslo. Sí, bueno, se supone, según ella, que fue una amistad entrañable del rey Juan Carlos I. Y bueno, de hecho, en uno de sus biografías, uno que se llama Las mujeres del rey,
que lo mismo, me haces hablar de... Ya sabes que nunca Sí, recuerdo no los hay- no hay nombres de problema. El que quiera saber más, que compre el libro que viene de todo. un escritor inglés habla precisamente de las amistades entrañables que ha tenido el rey a lo largo de los años, y una de las que cita es precisamente Bárbara Rey. Luego hay una historia muy confusa sobre unos vídeos grabados, alguien que la amenaza, bueno, alguien que la Entraron en su amenaza, casa, pero eso está denunciado. sí, Es sí, verdad que... y se supone que responsabilizó de ello a Colón de Carvajal, hoy muerto, y que además estuvo imputado y condenado, aunque fuera a llevar una pulserita, por el caso Torras, durante las Torres Kío y todo aquello. Y bueno, pues se supone, según ella dijo, que habían intentado hacerse con esos vídeos. ¿Qué es lo que había en esos vídeos? Pues cuando los llevó a comisaría, tanto el juez como la policía se pusieron de acuerdo en decir que eran ilegibles, o sea, que no se podían visionar bien. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Hay más copias de esos vídeos. Por eso también ese capítulo lo titulo Truco o Trato, un poco como Halloween. Entonces, hubo truco, hubo trato. Pero lo que sí se supone es que se le pagó una gran cantidad de sí, dinero. se la daba a día de hoy se puede cantidad. pensar que fue para comprar un poco su silencio, ¿no? Eso parece, pero bueno, fue una cosa que cuando Aznar llegó a la Moncloa, retiró esa partida. Antes hablábamos de la importancia de la droga en todas estas personas cuando llegan al punto alto de su fama, y es importantísimo y fundamental hablar de la influencia de las drogas en la movida madrileña. Sí, bueno, la movida madrileña, algunos dicen que comenzó cuando Tierno Galván dijo el alcalde de Madrid entonces, cuando dijo aquella famosa frase, venga, pasar y colocaos. Y claro, volvemos a lo mismo, pasábamos de una España en la que todo era o pecado o delito, pasamos a una España en la que todo estaba permitido. Y nadie sabía realmente en ese momento el efecto de ciertas drogas. Es verdad que sí, tradicionalmente se ha relacionado siempre el mundo de la droga, cocaína, con el mundo del espectáculo, con la música, pero bien es cierto que también hablas en el libro que hace unos años hizo un control en el Parlamento Europeo. Sí, bueno, es Tony Marmota, el bajista de La Frontera, precisamente cuando le pregunté eso mismo, me dijo, bueno, es que unos llevan la fama y otros cardan la lana. En el Parlamento Europeo se hizo una investigación y descubrieron que prácticamente en todos los cuartos, en todos los aseos, había restos de cocaína. ¿Y por qué dice que en el caso de la movida madrileña, el caso de la introducción de las drogas aquí en España fue diferente al de otros países? Sí, porque aquí primero pegó en la heroína, primero pegó en la clase alta, luego en la clase media, y cuando ya llegó al mundo de los gitanos destrozó todo aquello, porque hasta entonces los gitanos tenían la regla de hacer caso, pues eso, a las personas de respeto, a los ancianos. Pero claro, al final en una casa el que manda es el que trae el dinero. Y había chavalines que llegaban, pues eso, con unas motos, pues chicos de 14 años y con unos fajos de billetes impresionantes. Entonces aquello rompió toda la ley gitana y destrozó todo. Que además en aquella época estaba tan penado el consumo como la venta o distribución, que eso fue una cosa que cambió, entre otras cosas, a instancias de Ruiz Gallardón. ¿Cuántos juguetes rotos se cobró la movida madrileña? Entre famosos y no famosos, pues yo creo que incontables, pero más o menos yo creo que hubo un momento en aquella época en el que en todas las familias había por lo menos un pariente que había caído en la droga. Entre las caras conocidas, entre el mundo de la música,
que más hueco nos han dejado, por ejemplo los Urquijo. Sí, Antonio Vega. Antonio Vega. Sí, o por ejemplo eso también el caso de Antonio Flores, el hijo de Lola Flores. Pues esos cayeron en la heroína. Luego ya hubo un salto de la heroína a la cocaína. Y la cocaína es más lenta en destrozar, aparte que la heroína te inhabilita prácticamente como persona porque es que te deja dormido, mientras que la cocaína te activa. De todas maneras, un psiquiatra con el que consulté me dijo que prefería desintoxicar a 100 heroinómanos que a un solo cocainómano. ¿Por qué? Porque a un heroinómano le quitas el mono con medicinas, le das trabajo y lo separas de su ambiente y lo has ganado para la humanidad. En cambio, un cocainómano, ¿cómo le vas a desenganchar si su éxito, su trabajo depende de lo que se mete? Poca gente sabe que, por ejemplo, Enrique de San Francisco empezó sus películas también con Antonio Flores también en todo esto del cine kinky, y también estuvo cerca de la movida y todo lo demás. Sí, ¿Y por qué alguien como él consigue salir y no hay ningún problema y el resto fueron...? Pues mira, porque sus orígenes no eran los mismos que los chavalines estos manguis, que los malotes de barrio. Él venía de una familia estructurada. Otra cosa es que él sea un espíritu libre. Y bueno, pues le ha costado papeles, él sabrá cuántos, pero papeles en todos los sentidos, papeles de dinero y papeles en el mundo del cine. Pero a él no le considero un juguete roto, a él en cambio le considero un superviviente. Alguien que al final sí ha sabido, aparte que él dice que sus escarceos con la droga pues fue durante una temporada, que si no es que ahora mismo estaría muerto porque no hay cuerpo que lo resista. Bueno, igual que él, hablan también de que Camarón tuvo sus escarceos con las drogas una serie de años, pero que luego cuando falleció estaba totalmente recuperado. Sí, sí, de hecho su muerte fue por un cáncer de pulmón. Y Camarón, pues nuevamente eso, unos orígenes en la España después de la guerra, era una España que además si era gitano, pues lo tenía más complicado. Entonces él empezó como un chavalín cantando por los tranvías y fue subiendo, y nuevamente volvemos a lo que te había comentado de Maradona. Le elevaron el resto de los gitanos, le elevaron a la categoría de Dios viviente, y él, que era una persona muy tímida, también como suele ser habitual en los grandes genios y en los grandes artistas, no lo asimiló. Y es más habitual de lo que parece que, como en este caso, alguien que llegó a ganar, tenía un caché altísimo, en el año 90 creo que eran 1,5 millones, 3 millones por gala, por actuación. En su última actuación, que bueno, fueron 4.000 pesetas, en la reventa llegaban a 25.000. Alguien que ganaba, que era una máquina de hacer dinero, como si dijéramos. ¿Cómo puede ser que haya dejado a su familia sin prácticamente nada? Pues porque era una época en la que se vivía un poco al margen de la legalidad. Se podía ir en moto sin casco, sin carné, y este hombre, pues al parecer, nunca cotizó a la Seguridad Social, y aparte, pues era de una tremenda generosidad. Y mientras él vivió, pues en cuanto venía alguien a pedirle cualquier cosa, se lo daba. Y luego, aparte, claro, que volvemos a lo mismo, el mundo de las drogas no es solamente lo que cuesta la droga en sí, sino todo lo que te rodea, que también es muy caro. De todos estos juguetes rotos, ¿cuál es el que usted considera más juguete roto? O sea, el imprescindible de este libro. Pues sería para mí Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, que yo la imagen que tenía de ella antes de empezar la película, antes de empezar el libro, era un personaje de película de éxito, que incluso había sido amante del presidente del imperio, y cuando me puse a investigar en su infancia, que por eso no es de extrañar que Javier Urra haya sido quien me haya prologado el libro. Claro, antes de llegar a los 16 años, esta mujer había pasado por 7 centros de acogida y unas cuantas familias de acogida,
que no la tenían esas familias porque amaran a la infancia desprotegida, sino porque en la época de la depresión el Estado les daba $20 por niño al mes. Y esta pobre mujer pues tuvo que casarse a los 16 años porque si no tendría que haber entrado en otro centro de acogida. En el entremientras y en el sin en cambio, pues la violaron 2 veces, una vez su padrastro y otra uno de los hermanastros. A diferencia de estos casos que han llegado a ser grandes mitos del cine ya no solo americano, en España te haces con el libro de que jamás un actor moriría de droga o bueno, muere antes por un bocadillo de... Esa es una de las geniales maldades de Rafa Fernández. O sea, muere antes de hambre o de aburrimiento que de... Eso es que una de las geniales maldades de Rafa Fernández, que es un excelente crítico de cine y que estuvo muchos años en Hollywood, enviado precisamente por el Grupo Z, que fue donde le conocí cuando yo trabajaba en Tiempo. Ahora que habla de... Sí, no, y fue él el que me hizo gracia cuando le pregunté, bueno, ¿y aquí los actores? Y dice, no, aquí los actores y en este momento, eso antes morir no mueren. Antes matan por un bocadillo de tortilla a la francesa o de salchichón o algo así decía. Y de todos los estos personajes, ¿quién cree que estaría más destinado, sí o sí, a ser un juguete roto? Pues yo creo que todos los del cine kinky o todos aquellos músicos en los que el leitmotiv de sus temas eran las drogas, que eso también lo explica Tony Marmota. Las letras y las canciones se hacen con las vivencias que tú tienes. Y claro, en aquella época las vivencias eran todas o lisérgicas, o de la cocaína, o de la heroína, o del peyote, o de cualquiera de estas drogas alucinógenas. Hay muchos cantantes, Sabina, Miguel Ríos, que han llegado a reconocer que ellos, en su momento han coqueteado de alguna manera con esto, pero ellos han sabido... Bueno, a Miguel Ríos le hicieron pasar un infierno allá por los años 70. Como ya te comentaba, entonces el Código Penal no distinguía entre consumo y venta, y pues parece ser que a Miguel Ríos le pillaron fumándose un porro y le cayó la del tostado. Estuvo en comisaría, le pusieron un psiquiatra de guardia, un espectáculo. Antes que hablaba de Marilyn, en la mayoría de las muertes que son trágicas, casi como sus vidas, porque todas son un poco de película, no está claro si termina siendo un suicidio o es que se les va de las manos, pero en la mayoría de los casos parece que es así. En el caso de Marilyn, pues se han escrito ríos de tinta. Mucha y literatura. hay varios, unos dicen que fueron los Kennedy, tanto el presidente como su hermano Robert. Otros dicen que fue la mafia, precisamente por un supuesto chantaje a los Kennedy, porque les habían ayudado a ganar las elecciones y luego se desentendieron de ellos. También está la teoría del suicidio y también está la teoría de la sobredosis. En el libro están todas las... O sea, yo no he intentado pontificar, simplemente he dado las diferentes versiones que hay prácticamente de todos los personajes. Pero igual que en ella pues está la muerte de Michael Jackson, que también parece que no estaba clara, y la de Antonio Flores, que tampoco lo deja muy claro. O la de Kurt Cobain. Kurt Cobain, lo mismo. Entonces, parece que el final de un juguete roto suele ser muchas veces la muerte, y como dice además Javier Urra... Pero muertes muy complicadas. Sí, muertes muy complicadas. Como me hizo ver Javier Urra al hacer el prólogo,
la cantidad de cosas que pasan en los cuartos de baño y en las bañeras. Muchos de ellos terminaron, pues eso, desde Elvis, pasando pues nuevamente por Whitney Houston o Amy Winehouse, terminaron sus vidas en la bañera. Amy y, bueno, Carmen Ordóñez, de la que vuelvo Sí, otra vez dando referencia, pero es nuestro caso sí. más claro y cercano. Pues nada, muchísimas gracias, Jaime Barrientos. Me quedaría hablando pues muchísimo más porque nos quedan muchísimos personajes que no hemos tocado, y solo preguntarle si esto dará para una segunda parte. Pues por desgracia puede dar para una segunda, para una tercera y para una cuarta si las cosas siguen así. Pues vamos, hay que incluir a todos los de la última jornada. Justin Bieber, por ejemplo. Justin Bieber, que está así ahora mismo, como los padres no le paren un poco. Ian Thorpe, el atleta, y por desgracia el gran actor Hoffman, que es el que hizo entre otras la película de Capote y Coleccionista de Huesos. Son ahora mismo los que me acuerdo. Sí, por desgracia habrá que añadirlos a un segundo libro. ¿Qué consejo le daría ahora, después de haber estudiado todas estas vidas de esta gente y bueno, adquirir en la mayoría numerosas biografías en las que el trabajo está muy bien hecho? No sé cómo se las ha ingeniado, pero toca muchísimos palos y está muy bien recopilado. Después de hacer todo esto y de leer todo esto y de saber todo lo que sabe, ¿qué consejo le daría? Pues no, en por palabras ejemplo, a Justin Bieber, a los padres de Bueno, Justin. en realidad a todos, lo que pongo, la poesía que pongo, de un trozo de poesía de José Agustín Goytisolo, que es Palabras para Julia, que dice: nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella, tú verás como a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Pues muchísimas gracias, con esto terminamos, y ustedes ya saben que si quieren saber algo más de los personajes que hemos nombrado o de otros muchos, pues el libro de Jaime Barrientos, Juguetes rotos. Gracias. Gracias.